Hola, vamos a continuar con la lectura de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. El libro 2, A la sombra de las muchachas en flor. Primera parte, página 9. Cuando en casa se trató de invitar a cenar por vez primera al señor Norpois, mi madre dijo que sentía mucho que el doctor Cottard estuviera de viaje y que lamentaba también haber abandonado todo trato con Swann, porque sin duda habría sido grato para el ex embajador conocer a esas dos personas, a lo cual repuso mi padre que en cualquier mesa haría siempre bien un convidado eminente, un sabio ilustre, como lo era Cottard, pero que Swann, con aquella ostentación suya, con aquel modo de gritar a los cuatro vientos los nombres de sus conocidos, por insignificantes que fuesen, no pasaba de ser un farolón vulgar, y le habría parecido indudablemente al marqués de Norpois hediondo, como él solía decir. Y la tal respuesta de mi padre exige unas cuantas palabras de explicación, porque habrá personas que se acuerden quizá de un Cottard muy mediocre y de un Swann que en materias mundanas llevaba a una extrema delicadeza la modestia de la discreción. En lo que este último se refiere, lo ocurrido era que aquel Swann, amigo viejo de mis padres, había añadido a sus personalidades de hijo de Swann y de Swann socio del jockey otra nueva, que no iba a ser la última, la personalidad de marido de Odette. Y adaptando a las humildes ambiciones de aquella mujer la voluntad, el instinto y la destreza que siempre tuvo, se las ingenió para labrarse y muy por bajo de la antigua, una posición nueva adecuada a la compañera que con él había de disfrutarla. De modo que parecía otro hombre, como a pesar de seguir tratándose él solo con sus amigos particulares, sin querer imponerles el trato con Odette, a no ser que ellos le pidieran espontáneamente que se la presentase. Había comenzado una segunda vida en común con su mujer, entre seres nuevos. Habría sido explicable que para medir el rango social de estas personas y por consiguiente el halago de amor propio que sentía en recibirlas en su casa, se hubiera servido como término de comparación, ya no de aquellas brillantísimas personas que formaban la sociedad suya antes de casarse, sino de las amistades anteriores de Odette. Pero no, hasta para aquellos que sabían que le gustaba trabar de amistad con empleados nada elegantes y con señoras nada reputadas, ornato de los bailes oficiales de los ministerios, era chocante oírle a él, que antes sabía disimular con tanta gracia una invitación de Twickenham o de Buckingham Palace, cómo pregonaba que la esposa de un director general había devuelto su visita a la señora de Swann. Como pregonaba que la esposa de un director general había devuelto su visita a la señora de Swann. Habrá quien diga que la sencillez del Swann elegante no fue en él sino una forma más refinada de la vanidad, y que, como ocurre con algunos israelitas, el antiguo amigo de mis padres había mostrado uno tras otro los sucesivos estados porque pasaron los de su raza, desde el esnovismo más pueril y la más grosera granujería hasta la más refinada de las cortesías. Pero la razón principal, razón que puede aplicarse a la humanidad en general, es que ni siquiera nuestras virtudes son cosa libre y flotante, cuya permanente disponibilidad conservamos siempre, sino que acaban por asociarse tan estrechamente en nuestro ánimo con las acciones que nos imponen el deber de ejecutar las dichas virtudes,
que si surge para nosotros una actividad de distinto orden, nos encuentra desprevenidos y sin que se nos ocurra siquiera que esta actividad podría traer consigo el ejercicio de esas mismas virtudes. El Swan, ese tan solícito con sus nuevos conocimientos y que con tanto orgullo los citaba, era como esos grandes artistas, modestos o generosos, que al final de su vida se meten en labores de cocina o de jardinería y muestran una ingenua satisfacción por las alabanzas tributadas a sus guisos y a sus macizos, sin aguantar para estas cosas la crítica que aceptan sin reparo cuando se trata de las obras maestras de su arte, o de esos que regalan graciosamente un cuadro suyo y en cambio no pueden perder 8 reales al dominó sin enfurruñarse. En cuanto al profesor Cotard, ya le veremos más adelante y despacio. Huésped de la patrona en el castillo de la Gaspelier, nos bastará por lo pronto con hacer observar lo siguiente. En el caso de Swann, el cambio, en rigor, puede sorprender, porque ya había realizado sin que yo lo sospechara cuando veía al padre de Gilberta en los Campos Elíseos, aunque como allí no me dirigía la palabra, no podía ser ante mí ostentación de sus relaciones con el mundo político. Cierto es que si lo hubiera hecho, quizá yo no me habría dado cuenta inmediata de su vanidad, porque la idea que hemos tenido formada por mucho tiempo de una persona que nos tapa los oídos y nos nubla la vista. Así, mi madre se pasó 3 años sin advertir el colorete que se ponía una sobrina suya en los labios, como si la pintura hubiera estado invisiblemente disuelta en un líquido, hasta que llegó un día en que una parcela suplementaria u otra causa cualquiera determinó el fenómeno llamado sobresaturación. Cristalizó de pronto todo el hasta entonces inadvertido colorete, y mi madre, ante semejante orgía de colores, declaró, lo mismo que se haría en Combray, que aquello era una vergüenza, y casi dejó de tratarse con su sobrina. Pero en el caso de Cotard, por el contrario, aquella época en que le vimos asistir a los comienzos de Swann en el Salón de los Verdurán estaba ya bastante distante y los años son los que traen los honores y los títulos oficiales. Además, se puede ser una persona inculta que haga chistes estúpidos y tener un don particular, irreemplazable por ninguna cultura general, como el don del gran estratega o del gran clínico. En efecto, sus compañeros profesionales no consideraban a Cotard tan solo como un práctico poco brillante que a la larga llegó a celebridad europea. Los más inteligentes de entre los médicos jóvenes afirmaron, por lo menos durante unos años, porque las modas cambian, cosa muy lógica, ya que ellas nacieron de la apetencia de cambiar, que, de verse malos alguna vez, Cotard es a lo único maestro a quien confiarían su pellejo. Aunque claro es que preferirían el trato de otras eminencias más cultas y más artistas, con las que se podía hablar de Nietzsche o de Wagner, cuando había música en los salones de la señora de Cotard, las noches en que esta dama recibía a los compañeros y discípulos de su marido, cosa que hacía con la esperanza de que llegara a ser decano de la facultad, el doctor, en vez de escuchar, prefería irse a jugar a las cartas a un salón contiguo. Pero todo el mundo ponderaba lo rápido, lo sagaz y lo seguro de su ojo clínico y de sus diagnósticos. Y en el último término, en lo que respecta al conjunto de modales que el profesor Cotard dejaba ver a un hombre como mi padre, conviene observar que el carácter que mostramos en la segunda mitad de nuestra vida no es siempre, aunque muchas veces así ocurra, nuestro carácter primero, desarrollado o marchito, atenuado o abultado, sino que muchas veces es un carácter inverso, un verdadero traje vuelto del revés, excepto en casa de los Verdurán, que estaban encaprichados con él. El aspecto vacilante de Cotard, su timidez y su excesiva amabilidad le granjearon en su juventud perpetuas pullas.
No se sabe qué amigo caritativo le aconsejó el aspecto glacial que le fue mucho más fácil adoptar por la importancia de su posición. Y en todas partes, excepto en casa de los Verdurán, donde instintivamente volvía a ser el mismo de siempre. Se mostró frío, con tendencia al silencio, terminante cuando había que hablar y sin olvidarse de decir alguna cosa desagradable. Tuvo ocasión de ensayar esta nueva actitud con clientes que, como no la habían visto nunca, no podían hacer comparaciones y que se habrían extrañado mucho de saber que el doctor no era hombre de natural rudo. Aspiraba sobre todo a la impasibilidad, y hasta en su trabajo del hospital, cuando soltaba alguno de aquellos chistes que hacían reír a todo el mundo, desde el jefe de la sala hasta el último interno, hacíalo sin que se moviera un solo músculo de su cara. Esa cara que ahora nadie reconocería por la antigua, porque se afeitó barba y bigote. Digamos, para terminar, ¿quién era el marqués de Norpois? Había sido ministro plenipotenciario antes de la guerra y embajador cuando el 16 de mayo. Y a pesar de eso, y con gran asombro de muchos, le encargaron de representar a Francia en misiones extraordinarias, y hasta como inspector de la deuda en Egipto, donde gracias a sus conocimientos financieros prestó grandes servicios. Algunos ministerios radicales a quienes se habría negado a servir un sencillo burgués reaccionario y para los cuales debiera haber sido un poco sospechoso el marqués de Norpois por su pasado, sus aficiones y su modo de pensar. Pero esos mismísimos avanzados, esos ministros avanzados que parecían darse cuenta de que con tal designación mostraban cuán grande era su amplitud de ideas siempre que estaba en juego los intereses supremos de Francia, y así distinguían del hombre político vulgar y merecían que hasta el Journal de Debat los calificara de hombres de Estado. Además, sacaban provecho del prestigio que lleva consigo un nombre histórico y del interés que suscita un nombramiento inesperado como un golpe teatral, y con eso sabían que todas esas ventajas que les reportaba el designar al señor de Norpois las recogerían sin temor alguno a falta de lealtad política por parte del marqués, cuya elevada cuna, más que excitar recelos, garantizaba contra toda posible deslealtad. En primer término, porque cierto linaje de aristocracia, hecha desde la infancia a considerar su nombre como una superioridad de orden interno que nadie les puede quitar, y cuyo valor distinguen con bastante exactitud sus iguales y sus superiores en nobleza, sabe que puede muy bien dispensarse porque en nada los realizaría esos esfuerzos que, sin apreciable resultado ulterior, hacen tantos burgueses para profesar exclusivamente opiniones de buen tono y no tratarse más que con gente de ideas como es debido. Por el contrario, anhelosa de engrandecerse a los ojos de las familias principescas y ducales que están en rango inmediatamente superior al suyo, esta aristocracia sabe que solo podrá lograrlo acreciendo el contenido de su nombre con algo que no tenía, y gracias a lo cual, en igualdad de títulos, ella será la que prevalezca, con una influencia política, con una reputación literaria o artística, con una gran fortuna. Y todas las atenciones de que se cree dispensada para con un hidalguelo o para con un príncipe que nada le agradecería su inútil amistad, se las prodiga a los políticos, aunque sean masones, que pueden abrir las puertas de las embajadas y protegerle en las elecciones, a los artistas o a los sabios que le ayudarán a llegar en la rama social y que ellos dominan. En fin, a todo aquel que les proporcione un lustre nuevo o les facilite un matrimonio de dinero.
Pero en lo que al señor Norpois se refiere, lo que había ante todo es que en su larga práctica de diplomacia se había imbuido de ese gran espíritu negativo, rutinario, conservador, llamado espíritu de gobierno, y que en efecto es común en todos los gobiernos, y en particular bajo cualquier régimen, espíritu propio de las cancillerías. De la carrera sacó aversión, miedo y desprecio por esos procedimientos, más o menos revolucionarios, incorrectos por lo menos, llamados procedimientos de oposición, excepto en el caso de algunos ignorantes del pueblo o de la buena sociedad, que consideran como letra muerta el distinguir de géneros. Lo que acerca a las gentes no es la comunidad de opiniones, sino la consanguinidad del espíritu. Un académico del género de Legouvé que fuera partidario de los clásicos aplaudiría más gustoso el elogio de Víctor Hugo por Máximo Duchamp o por Messias que el elogio de Boileau hecho por Claudel. Un mismo nacionalismo basta para acercar a Barré a sus electores, que no distinguirán una gran diferencia entre él y M. George Berry, pero en cambio no le acercará a aquellos colegas suyos de academia que aún teniendo las mismas ideas políticas sean de distinto corte espiritual y que preferirían adversarios como M. Ribot o Deschanel. Y a su vez Ribot y Deschanel, sin ser monárquicos, estarán mucho más cerca para algunos realistas que Murat y Leon Daudet, aunque estos deseen la vuelta del rey. Sumamente parco de palabras, y no solo por hábito profesional de reserva y de prudencia, sino porque las palabras tienen mayor precio y riqueza de matices para hombres cuyos esfuerzos de 10 años por aproximar a dos naciones se resumen y se traducen en un discurso o en un simple protocolo, por medio de un sencillo adjetivo al parecer trivial, pero que para ellos es todo un mundo. El señor de Norpois pasaba por hombre muy frío en la comisión de que formaba parte al lado de mi padre, al cual felicitaban todos por la amistad de que le daba pruebas el ex embajador. Mi padre era el primer sorprendido por esa amistad, porque por regla general era poco amable y no solía ser muy solicitado fuera del círculo de sus íntimos, cosa que confesaba con toda sencillez. Dábase cuenta mi padre de que las demostraciones amistosas del diplomático eran efecto de ese punto de vista, absolutamente individual, en que se coloca todo hombre para decidir respecto a sus simpatías, y colocados en ese punto de vista, todas las cualidades intelectuales o toda la sensibilidad de una persona que nos cansa o nos molesta no serán tan buena recomendación como la jovialidad y la campechanía de otra persona que a los ojos de mucha gente pasaría por frívola, vacua e inútil. Otra vez me ha invitado a cenar de Norpois. Es extraordinario. En la comisión están todos estupefactos, porque allí él no tiene amistad particular con nadie. Tengo la certeza de que me va a contar más cosas palpitantes de la guerra del 70. Mi padre estaba enterado de que el señor de Norpois fue casi el único que llamó la atención de Napoleón respecto al creciente poderío y a las belicosas intenciones de Prusia, y que Bismarck le estimaba particularmente por su inteligencia. Y aunque muy recientemente los periódicos habían hecho notar que en la ópera, durante la función de gala en honor del rey Teodosio, el monarca favoreció al señor de Norpois con una prolongada conversación, voy a ver si averiguo si esa visita del rey ha tenido realmente importancia, nos dijo mi padre, que se interesaba mucho por la política extranjera. Ya sé que el bueno de Norpois es muy cerrado, pero conmigo se franquea muy amablemente. En cuanto a mi madre,
El género de inteligencia peculiar del ex embajador no era quizá de los que preferentemente la atraían. Es bueno decir que la conversación del señor de Norpois era un repertorio tan completo de formas desusadas de lenguaje, características de una determinada carrera, de una determinada clase y de una determinada época. Época que para esa carrera y esa clase pudiera ser muy bien que no estuviera enteramente abolida, que muchas veces siento no haber retenido en la memoria pura y simplemente las frases que le oí. De esa manera habría yo logrado un efecto de pasado de moda, del mismo modo y tan barato como ese actor de Palais Royal, que cuando le preguntaban dónde iba a buscar aquellos sombreros sorprendentes, respondía: yo no voy a buscar mis sombreros a ninguna parte, lo que hago es no tirar ninguno. En una palabra, creo yo que mi madre juzgaba al señor de Norpois un tanto anticuado, cosa que distaba mucho de degradarla en lo referente a modales, pero que ya le gustaba menos en el dominio, sino de las ideas, porque el señor de Norpois era de ideas muy modernas. En el de las expresiones, solo que solo que se daba perfecta cuenta de que era un delicado halago a su marido el hablarle con admiración del diplomático que le mostraba una predilección tan poco frecuente. Y cuando fortificaba en el ánimo de mi padre la buena opinión que tenía del señor de Norpois, y por ende le llevaba a formar buena opinión de sí propio, hacíalo con conciencia de cumplir aquella de sus deberes constantes, consistente en hacer la vida grata a su esposo, lo mismo que cuando velaba por que la cocina fuera delicada y para que el servicio se hiciera sin ruido. Y como era incapaz de decir mentiras a mi padre, resultaba que ella misma se impulsaba a admirar al embajador con objeto de poder alabarle con entera sinceridad. Y desde luego estimaba muchas cualidades suyas: su aspecto bondadoso, su cortesía, un poco a la antigua, y tan ceremoniosa que siguiendo él a pie, bien enderezado el cuerpo, de buena talla, veía a mi madre pasar en coche antes de darle un sombrerazo. Tiraba bien lejos un cigarro puro que acababa de encender. Su conversación tan mesurada, en la que hablaba de sí mismo lo menos posible y tenía siempre en cuenta lo que podía agradar al interlocutor, y su puntualidad, tan sorprendente en contestar a las cartas, que cuando mi padre, que acababa de escribir, le reconocía en un sobre la letra del señor de Norpois, se imaginaba en el primer pronto que por una mala suerte, se habían cruzado sus cartas. Parecía como si el correo hiciera para él recogidas suplementarias y de lujo. Maravillábase mi madre de que fuera tan puntual, aunque estaba tan ocupado, y tan amable, aunque tan solicitado. No se le ocurría que los aunque son siempre porque desconocidos, y que, así como los viejos se asombran por los viejos, los reyes por los sencillos y los provincianos por lo bien enterados. Unos mismos hábitos eran los que permitían al señor de Norpois satisfacer tantas ocupaciones, ser tan ordenado en sus respuestas, agradar en sociedad y estar amable con nosotros. Además, el error de mi madre, como el de todas las personas de excesiva modestia, arrancaba del hecho de que ella colocaba por debajo y por consiguiente aparte de los demás todas las cosas que la concernían. Y esa pronta respuesta, que para ella revestía de mérito al amigo de mi padre porque nos había contestado tan pronto, él, que tantas cartas tenía que escribir al cabo del día, la ponía mi madre aparte de ese gran número de cartas diarias, cuando en realidad no era más que una de ellas. Asimismo, no se convencía ella de que cenar en nuestra casa era para el señor de Norpois uno de los innumerables actos de su vida social. No se le ocurría que el embajador tuvo costumbre en otros tiempos de considerar las invitaciones a cenar
fuera como parte inherente a sus funciones y de desplegar en esas comidas una gracia tan inveterada que sería exigencia excesiva la de pedirle que la olvidara como cosa extraordinaria cuando venía a cenar a casa. La vez primera que estuvo invitado a cenar en casa del señor de Norpois, un año cuando yo iba todavía a jugar a los Campos Elíseos, se me ha quedado grabada en la memoria porque aquel mismo día fui por fin a oír a la Berma en función de tarde. Y además porque hablando con el señor de Norpois me di cuenta, de pronto y de un modo nuevo, de cuán distintos eran los sentimientos que en mí suscitaban Gilberta Swann y sus padres, de los que esa misma familia Swann inspiraba a otra persona cualquiera. Mi madre, indudablemente, al darse cuenta del abatimiento en que me sumía la proximidad de las vacaciones de Año Nuevo, durante las cuales no podría ver a Gilberta, según me lo anunció ella misma, me dijo un día para distraerme: si sigues con las mismas ganas de oír la Berma, me parece que papá te dará permiso para que vayas. Puede llevarte tu abuela. Y era que el señor Norpois había dicho a mi padre que debía dejarme ir a ver la Berma, y que eso sería para un muchacho un recuerdo imperecedero. Y papá, hasta entonces tan hostil a que yo fuese a perder el tiempo, con riesgo de coger una enfermedad, para una cosa que él llamaba, con gran escándalo de mi abuela, una inutilidad, casi llegó a considerar aquella función preconizada por el embajador como parte de un vago conjunto de recetas preciosas que tenían por objeto el triunfar en una brillante carrera. Mi abuela, que había renunciado ya al beneficio que según ella debiera causarme el oír a la Berma, haciendo con ello un gran sacrificio en aras del interés de mi salud, extrañábase de que ahora, solo por unas palabras del señor de Norpois, mi salud no entrara ya en cuenta, como ponía todas sus esperanzas de racionalista en el régimen de aire libre y de acostarse temprano que me habían prescrito. Deploró como si fuera un desastre la infracción que ese método iba a sufrir, y decía a mi padre, con todo condolido, que era muy ligero. A lo cual respondía él furioso: ¿cómo? De modo que ahora usted es la que no quiere que vaya. Eso ya es demasiado. Usted misma, que no estaba diciendo a todas horas que le sería muy provechoso ir. Pero el señor de Norpois desvió las intenciones de mi padre en un punto de mayor importancia para mí. Papá siempre quiso que yo fuera diplomático, y yo no podía hacerme a la idea de que, aun cuando estuviese algún tiempo agregado al ministerio, siempre corría el riesgo de que un día me mandaran de embajador a una capital en donde no viviera Gilberta. Mas me hubiera gustado volver a mis proyectos literarios, aunque antaño, aquellos que antaño formaba y abandonaba durante mis paseos por el lado de Guermantes. Pero mi padre se opuso constantemente a que me consagrara a la carrera de las letras, que él consideraba muy inferior a la diplomacia, sin querer darle siquiera el nombre de carrera, hasta el día que el señor de Norpois, no muy aficionado a los agentes diplomáticos de las nuevas hornadas, le aseguró que como escritor podía uno ganarse tanta consideración y tanta influencia como en las embajadas, y ser aún más independiente. Oye, ¿sabes que he hablado con el bueno de Norpois y que no le parece mal que te dediques a escribir? Me ha extrañado. Y como él tenía mucha influencia y se figuraba que nada había que no pudiese arreglarse y tener solución favorable hablando con gente importante, añadió: le traeré a cenar una noche de estas, al salir de la comisión. Así hablarás con él para que pueda apreciarte.
Escribe alguna cosa que esté bien para que se la puedas enseñar. Es muy amigo del director de la Revue de Dumont y te meterá allí. Ya te lo arreglará. Ya. Es un zorro viejo y parece opinar que la diplomacia de hoy día. Mi felicidad de no tener que separarme de Gilberta infundíame el deseo, pero no la capacidad de escribir alguna cosa buena que pudiera enseñar al señor de Norpois. Al cabo de unas páginas preliminares se me caía la pluma de la mano, de aburrimiento, y lloraba de rabia al pensar que nunca tendría talento, que carecía de aptitudes, y no podría aprovecharme siquiera de esa oportunidad de no salir de París que me iba a proporcionar la próxima visita del señor de Norpois. No tenía más distracción en mi desconsuelo que la idea de que me iban a dejar ir a ver a la Berma, pero así como no deseaba yo ver tempestades más que en las costas donde eran más violentas, ahora era mi deseo oír a la Berma en uno de esos personajes clásicos en los que, según me dijera Swann, llegaba a lo sublime. Porque cuando ansiamos recibir determinadas impresiones de naturaleza o de arte con la esperanza del que va a hacer un descubrimiento precioso, sentimos mucho escrúpulo en dejar que penetren en nuestra alma, en lugar de aquellas otras impresiones menores que pueden esquivarnos respecto al valor exacto de lo bello. La Berma en Andromaque, en Le Caprice de Marianne, en Phèdre, era una de las grandes cosas que mi imaginación tenía muy deseadas. Y si alguna vez oía yo recitar a la Berma esos versos de On dit que prompt de part vous Eloy de nous, Señor, sentiría el mismo arrobo que el día en que una góndola me llevara hasta el pie del Tiziano, de los Frari o de los Carpachos de San Giorgio. Conocíalos yo por reproducciones en negro de las que se dan en ediciones impresas, pero me saltaba el corazón al pensar, como en la realización de un viaje, que los vería alguna vez bañarse efectivamente en la atmósfera y en la soledad, en la soleada claridad de la voz áurea. Un Carpaccio en Venecia y la Berma en Fedre eran obras maestras del arte pictórico o dramático, que por el prestigio a ellas inherente estaban en mí como vivas, es decir, indivisibles. Y si hubiera ido a ver Carpachos en una sala del Louvre o a la Berma en una obra de la que no había oído hablar, ya no habría experimentado el mismo delicioso asombro de tener al fin los ojos abiertos ante el inconcebible objeto de mil y miles de ensueños míos. Además, como esperaba del modo de representar de la Berma revelaciones sobre determinados aspectos de la nobleza y del dolor, me parecía que lo que tuviera de real y de grande su arte, lo sería aún más si la actriz lo superponía a una obra de verdadero valor, en lugar de bordar cosas bellas y de verdad sobre una trama mediocre y vulgar. Y por último, si iba a oír a la Berma en una obra nueva, ya no me sería fácil juzgar de su arte y su dicción, porque ya no podría separar distintamente un texto que yo desconocía de lo que le añadían las entonaciones y los ademanes, que entonces se me aparecían como formando un solo cuerpo con la letra, mientras que las obras clásicas que me sabía de memoria se me representaban como vastos espacios reservados y ya dispuestos para que yo pudiera apreciar en plena libertad las invenciones de la Berma, que los cubriría, como al fresco, con los hallazgos constantes de su inspiración. Desgraciadamente, desde que hacía unos años desertó de los escenarios de primera y estaba haciendo la suerte de un teatro de boulevard donde era la estrella, ya no representaba el repertorio clásico
y en vano consultaba yo los carteles que no anunciaban nunca más que obras recientes escritas expresamente para ella por autores de moda. Cuando una mañana, al buscar en la cartelera las funciones y por la tarde en la primera semana del año nuevo, me encontré por vez primera, como final de la función y después de una pieza de entrada probablemente insignificante, cuyo título me pareció opaco porque contenía todo lo característico de un argumento que yo ignoraba, con dos actos de Phèdre por la Berma y en las tardes siguientes con Le Demi-Monde, Le Caprice de Marianne, nombres que, lo mismo que la Phèdre, eran para mí transparentes, no contenían otra cosa que claridad. También conocía yo la obra y estaban iluminados hasta lo hondo por la sonrisa del arte. Me pareció que realzaban hasta la nobleza de la misma Berma cuando leí en el periódico, después del programa de estas funciones, que ella era la que había decidido mostrarse al público en algunos de sus antiguos papeles. Así que la artista sabía que hay papeles de un interés muy superior a la novedad de su aparición o al éxito de su reaparición, y los consideraba como obras maestras de museo, que sería instructivo volver a poner ante los ojos de la generación que ya la habían admirado en esas obras, o de la que aún no la había visto. Así, al anunciar, entre otras obras, que no tenían más finalidad que hacer pasar un rato de la noche esa Phèdre, cuyo título no era más largo que los otros y estaba impreso en idénticos caracteres, la Berma hacía como una señora de casa que nos presenta sus invitados en el momento de ir a la mesa y nos dice entre nombres de convidados que no son más que convidados, y con el mismo tono con que citara a los otros, Monsieur Anatole France. Mi médico, ese que me tenía prohibidos los viajes, disuadió a mis padres de su intención de dejarme ir al teatro. Volvería a casa malo, quizá para mucho tiempo, y sacaría en final de cuentas más pena que alegría de aquella tarde. Temor era este lo bastante fuerte quizá para preocuparme si lo que yo esperaba de aquella función hubiera sido únicamente un placer, que, después de todo, un dolor ulterior podía anular, por compensación. Pero lo que yo pedía a esa tarde de teatro, como lo que pedía al viaje de Balbec y a Venecia, que tanto deseaba, era cosa distinta de un placer. Eran verdades pertenecientes a un mundo más real que aquel en que yo vivía, y que una vez adquiridas ya no podrían serme arrebatadas por incidentes menudos de mi ociosa existencia, aunque fueran muy dolorosos para el cuerpo. El placer que yo habría de sentir durante la representación aparecíaseme, a lo sumo, como la forma necesaria acaso de la percepción de esas verdades, y eso ya bastaba para que yo desease que las enfermedades anunciadas no empezaran hasta terminada la representación, con objeto de que ese placer no se viera comprometido o adulterado por el malestar físico. Suplicaba a mis padres, los cuales desde que viniera el médico, ya no querían dejarme ir a Phèdre. Me recitaban continuamente ese trozo de On dit qu'un prompt de part vous éloigne de nous, buscando todas las entonaciones que le podían dar, con objeto de apreciar luego mejor la novedad de la entonación que descubriría la Verma, oculta como el Sancta Sanctorum por una cortina que me la sustraía y tras la cual la entreveía yo a cada momento con un aspecto nuevo, con arreglo a las palabras de Bergot, en el folletito que me encontró Gilberta, que se me venían a la imaginación: nobleza plástica, cilicio cristiano, palidez jansenista, princesa de Trecena y de Cleve, drama miceniano, símbolo délfico, mito solar.
La divina belleza que habría de revelarme el arte de la verma reinaba día y noche en un altar constantemente encendido en el fondo de mi alma, de ese alma mía, en donde mis padres, severos y frívolos, iban a decidir si entrarían o no para siempre las perfecciones de la diosa, revelada y descubierta por fin en ese lugar mismo en que se alzaba su forma invisible. Y con los ojos fijos en la inconcebible imagen, luchaba desde por la mañana hasta por la noche contra los obstáculos que me oponía mi familia. Pero cuando esos obstáculos se rindieron y cuando mi madre, aunque el día de la función era precisamente el mismo en que papá iba a traer a cenar al señor de Norpois, después de salir de la comisión que se reunía ese día, me dijo: bueno, no queremos verte apenado, de modo que si tú crees que vas a sacar tanto placer de la función, puedes ir. Cuando aquella tarde de teatro, hasta entonces vedada, dependió solo de mí mismo, entonces, por vez primera, como ya no tenía que ocuparme en que dejara de ser imposible, me pregunté si era cosa tan deseable en realidad y si no hubiera debido renunciar a ella por otras razones que la prohibición de mis padres. En primer término, tras haberme parecido odiosa su crueldad, ahora el consentimiento me inspiraba al cariño hacia ellos, que la idea de apenarlos no, me apenaba a mí también, y a través de ese sentimiento la vida ya no se me aparecía como teniendo por objeto único la verdad, sino el cariño, y se me presentaba como mejor o peor tan solo según estuvieran mis padres contentos o enfadados. Mejor que quiero no ir, si eso os tiene que disgustar. Dije a mi madre, que por el contrario se esforzó por quitarme ese recelo de que ella se iba a disgustar, el cual, según me decía, echaría a perder la alegría que iba a sentir en Fedre. Esa alegría que decidió a mis padres a que volviera de un acuerdo prohibitivo. Pero entonces aquella especie de obligación de sentir alegría me parecía muy pesada. Además, si volvía malo del teatro, me curaría lo bastante pronto para poder ir a los Campos Elíseos en cuanto pasaran las vacaciones y Gilberta fuera por allí. Y a estas razones confrontaba para decir cuál es la que debía triunfar aquella idea. Invisible, tras su velo, de la perfección de la berma, ponía en uno de los platillos de la balanza sentir que mamá estaba disgustada y arriesgarme a no ver a Gilberta en los Campos Elíseos. Y en el otro, palidez jansenista, mito solar. Pero hasta estas palabras acababan por oscurecerse delante de mi alma. Ya no me decían nada, perdían todo su peso. Poco a poco mis vacilaciones se me hicieron tan dolorosas que si hubiera optado ahora por el teatro, me habría sido tan solo para acabar con esas dudas, para librarme de ellas de una vez, y hubiese sido el deseo de aliviar mi sufrimiento, y no ya la esperanza de un beneficio intelectual y el atractivo de la perfección, lo que me habría encaminado hacia la que no era ya diosa de la sabiduría, sino implacable deidad, sin nombre y sin rostro, que subrepticiamente había ocupado el lugar de la otra detrás del velo. Pero repentinamente cambió todo y mi deseo de ver a la Verma recibió un nuevo espolazo con el que ya pude esperar, impaciente y alegre, aquella función de tarde. Y ocurrió cuando fui a hacer delante de la columna anunciadora de los teatros mi estación diaria, desde hacía poco dolorosa, de Estilita, y vi aún húmedo el cartel detallado de Fedre que acababan de pegar y en el que, a decir verdad, el resto del reparto no me aportaba ningún nuevo aliciente con fuerza para decidirme. Pero el cartel, que llevaba la fecha no del día en que yo le estaba leyendo, sino de aquel en que tendría lugar la representación y hasta la hora de alzarse el telón, daba a uno de los extremos entre los cuales oscilaba mi indecisión una forma más concreta, casi inminente,
ya en vías de realización, tanto que me puse a saltar delante de la cartelera al pensar que ese día determinado, exactamente a esa hora indicada, estaría yo sentado en mi sitio dispuesto a oír a la berma, y temeroso de que mis padres ya no llegaran a tiempo de encontrar dos buenas localidades para mi abuela y para mí, me puse en casa de un salto, espoleado por aquellas palabras mágicas que sustituyeron en mi ánimo a palidez jansenista y mito solar. En butacas las señoras deberán permanecer sin sombreros y las puertas de la sala se cerrarán a las 12 en punto. Pero, ay, aquella primera función fue un gran desengaño. Mi padre se brindó a acompañarnos, a la abuela y a mí, hasta el teatro, de paso que él iba a la sesión de la comisión. Antes de salir de casa dijo a mamá, a ver si tenemos una buena cena. No se te habrá olvidado que voy a traer a Norquá. A mi madre no se le había olvidado, y ya desde el día antes, Francisca, contentísima por poder entregarse a ese arte de la cocina, para el que tenía indudablemente nativa aptitud, y estimulada además por el anuncio de un invitado nuevo, sabía que tendría que confeccionar, con arreglo a los métodos que nadie más que ella conocía, vaca a la gelatina, y vivía en la efervescencia de la creación, como concedía extrema importancia a la calidad intrínseca de los materiales que debían entrar en la fabricación de su obra. Fue ella misma al mercado central para que le dieran los mejores brazuelos para romstec y los jarretes de vaca y pies de ternera más hermosos. Lo mismo que se pasaba Miguel Ángel 8 meses en las montañas de Carrara para escoger los más bellos bloques de mármol, con destino al monumento de Julio II. Y tal ardor desplegaba Francisca en estas idas y venidas que mamá, al verla con el rostro encendido, temía que se pusiera mala de trabajar, como le pasó al autor del sepulcro de los Medici en las canteras del Pietraganta. Y ya la víspera mandó Francisca a cocer al horno del panadero, protegido por una capa de miga de pan, como mármol rosa, lo que ella llamaba jamón de New York. Sin duda, por considerar el idioma menos rico de lo que es y por no fiarse mucho de sus oídos, Francisca, la primera vez que oyó hablar del jamón de York, se figuró, porque le parecía prodigalidad inverosímil del vocabulario, el que pudieran existir al mismo tiempo York y New York, que había oído mal y que querían decir ese nombre que ella conocía ya, y desde entonces la palabra York llevaba por delante en sus oídos o en sus ojos si leía un anuncio, un new que ella pronunciaba como Neu. Con la mejor buena fe del mundo decía a la moza de cocina, ve por jamón a casa de Olida, la señora me ha encargado que sea del de New York. Aquel día a Francisca le tocaba la ardiente seguridad del que crea y a mí la cruel inquietud del que busca. Claro que mientras que no hube oído a la berma, disfruté en la placita que precedía al teatro con sus castaños sin hoja, que 2 horas después relucirían con metálico reflejo en cuanto las luces de gas iluminaran los detalles de su ramaje. Disfruté al pasar por delante de los empleados que recogen los billetes, esos cuyos nombramiento, ascenso y fortuna dependían de la gran artista, que era la única que mandaba en aquella administración, por la que pasaban oscuramente directores y directores puramente efímeros y nominales, y que recibieron nuestras entradas sin mirarnos, porque estaban muy preocupados pensando en si habrían sido bien dadas al personal nuevo las órdenes de la señora Berma, en si la claqué había comprendido bien que nunca tenía que aplaudirla a ella,
en que las ventanas debían estar abiertas mientras ella no estuviera en escena, y luego cerradas todas, en si pondrían bien el cacharro de agua caliente disimulado junto a ella para que no se alzara polvo de las tablas, porque en efecto, un momento más tarde pararía delante del teatro su coche de 2 caballos con largas crines, y de él iba a bajar la artista, envuelta en pieles, contestando a los saludos con huraño gesto, y mandaría a una de sus doncellas que fuera a enterarse de cuál era el proscenio reservado para sus amigos, de la temperatura de la sala y del porte de las acomodadoras, pues público y teatro no eran para ella más que como un segundo traje más externo, en el que iba a meterse y un medio mejor o peor conductor que su talento tenía que atravesar. También disfruté dentro de la sala, desde que sabía que, muy al contrario de lo que mis figuraciones infantiles me representaron durante mucho tiempo, no había más que un escenario para todo el mundo. Me creía yo que no debían de dejarle a uno ver bien los demás espectadores, como ocurre en medio de una multitud, y vi que muy lejos de eso, gracias a una disposición que viene a ser como símbolo de todas las percepciones, cada cual se siente centro del teatro. Y así me expliqué que Francisca, una vez que la mandamos a ver un melodrama desde el último anfiteatro, volviera diciendo que su localidad era la mejor del teatro y que en vez de creer que estaba muy lejos, la hubiera azorado la misteriosa y viva proximidad del telón. Aún gocé más al empezar a percibir detrás del telón, bajando, unos ruidos confusos, como esos que se oyen bajo la cáscara de un huevo cuando va a salir el pollo. Ruidos que fueron en aumento y que de pronto, desde aquel mundo que no se veía, que nos veía, pero que en cambio nuestras miradas no podían penetrar, se dirigieron indudablemente a nosotros en la imperiosa forma de 3 golpes tan conmovedores como si llegaran del planeta Marte. Y aún siguió mi gozo cuando, alzado el telón, una mesita de escribir y una chimenea ordinarias que habían en el escenario me indicaron que los personajes que iban a entrar no serían actores que venían aquí a recitar, como yo ya había visto en una reunión una noche, sino hombres que estaban viviendo en su casa un día de su vida, en la cual penetraría yo por efracción sin que ellos pudieran verme. Una corta preocupación vino a interrumpir mi goce, y fue que cuando yo tenía ya el oído alerta porque la obra iba a empezar, entraron en el escenario 2 hombres que debían de estar muy encolerizados, porque hablaban muy fuerte, y en una sala en donde había más de 1000 personas se oían todas sus palabras, mientras que en el pequeño local de un café tenemos que preguntar a un mozo qué es lo que dicen esos 2 individuos que se van a agarrar. Pero instantáneamente, extrañado al ver que el público los oía sin protesta y estaba sumergido en unánime silencio, en el que pronto comenzaron a saltar risas acá y allá, comprendí que aquellos insolentes eran los actores y que la piececita de entrada acababa de empezar. Después vino un entreacto tan largo que los espectadores que ya habían vuelto a sus sitios se impacientaron y empezaron a patear. A mí eso me dio miedo, porque lo mismo que al leer en el relato de una vista que un hombre de nobles sentimientos iba a declarar con desprecio de sus intereses en favor de un inocente, temía yo siempre que no fueran con él lo deferentes que debían, que no se lo agradecieran bastante, que no se le recompensara con la debida largueza, y que entonces él, asqueado, se pusiera de parte de la injusticia. Así ahora, asimilando en esto el genio de la virtud, tenía miedo de que la Berma, despachada por los malos modos de un público tan mal educado, público en el que, por el contrario, me habría a mí gustado que pudiese reconocer la Berma alguna celebridad cuyo juicio le interesara,
fuera a expresarle su descontento y desdén trabajando mal. Página 30.